¿Qué haces cuando el único color en tu mundo gris aparece en la forma de una persona que no deberías amar? Abigail vive en un mundo de silencio, un silencio que no es paz sino ausencia, la ausencia de una hija perdida, la ausencia de un marido que no sabe cómo estar presente en el dolor compartido, la ausencia de ella misma, de la mujer que era antes de que el duelo la vaciara por dentro. Es 1856. El invierno de Nueva York rural aplasta todo. La tierra es dura, el frío es brutal. Y la vida de Abigail es una sucesión de vías que se parecen demasiado entre sí. Y entonces llega Tally que es todo lo que Abigail ha olvidado que puede existir. Tally que habla de las flores como si fueran personas, Tally que ríe con una libertad que parece casi indecente en ese paisaje de nieve y silencio, Tally que mira a Abigail y ve no a la mujer rota, sino a la mujer entera que todavía está ahí esperando. Hoy en Cine con Contacto vamos a sumergirnos en cada palabra escrita en el diario de Abigail, cada mirada robada entre campos nevados, cada silencio que arde en medio del invierno más frío. Porque The World to Come no es solo una historia de amor, es una historia sobre volver a la vida cuando creías que ya no había razón para hacerlo. Bienvenidas al análisis. The World to Come comienza con una imagen que es casi insoportable en su belleza y su tristeza. Abigail en su granja, el paisaje nevado alrededor, el cielo gris, y ella moviéndose por ese espacio como si fuera un fantasma de sí misma. La película nos da acceso a algo extraordinario desde el principio, la voz interior de Abigail, su diario, y esa decisión narrativa es una de las más brillantes de toda la película, porque el diario de Abigail no es solo una herramienta narrativa, es el único espacio donde Abigail puede ser completamente honesta. Es el único lugar donde sus pensamientos no tienen que filtrarse a través de las expectativas de su marido, de su época, de su mundo. Y desde las primeras páginas, el diario nos dice algo importante. Abigail escribe con una precisión y una belleza que contrastan brutalmente con la aridez de su vida diaria. Hay una poeta viviendo dentro de esta mujer silenciosa. Hay una sensibilidad enorme atrapada en una vida que no tiene espacio para ella. Y cuando Tally aparece en escena, lo primero que Abigail escribe sobre ella en su diario no es una descripción física, es una descripción de cómo se siente estando cerca de ella, como si el aire fuera diferente, como si el invierno fuera un poco menos frío. Eso nos dice todo sobre Abigail antes de que la historia haya comenzado realmente. Tally llega al valle con su marido Finney, y Finney es uno de los personajes más incómodos de la película. No porque sea un monstruo, sino porque es el tipo de hombre que controla sin levantar la voz, que domina con la sutileza de alguien que nunca ha tenido que cuestionar su derecho a hacerlo. Y Tally, que es viva, curiosa, llena de vida, ha aprendido a sobrevivir dentro de ese control. Ha aprendido a ser lo suficientemente pequeña para no provocar, pero lo suficientemente ella misma para no morir por dentro del todo. Cuando Abigail y Tally se conocen por primera vez, hay un reconocimiento inmediato, no romántico todavía, sino el reconocimiento de dos mujeres que ven en la otra a alguien que también está sobreviviendo en lugar de viviendo. Y ese reconocimiento es el comienzo de todo. Antes de seguir, quiero preguntarte, ¿alguna vez conociste a alguien y sentiste que esa persona entendía exactamente el peso que cargabas sin que tuvieras que explicar nada? Ese reconocimiento silencioso. Déjamelo en los comentarios. Hablemos del diario, porque el diario de Abigail es el objeto más importante de toda la película y merece un análisis propio. En 1856, una mujer tiene muy pocos espacios de libertad. El diario es uno de ellos. Es el único territorio completamente suyo, donde nadie puede seguirla, donde nadie puede juzgarla, donde puede ser entera. Y lo que Abigail escribe en ese diario sobre Tally es devastador en su honestidad. Al principio, las entradas sobre Tally son cuidadosas, descriptivas. Abigail escribe sobre ella como escribiría sobre cualquier vecina nueva, sus costumbres, su forma de hablar, las flores que cultiva, pero hay un momento, una entrada específica donde el tono cambia. Abigail escribe sobre un día que pasaron juntas, algo mundano, cosiendo, hablando. Y de repente, en medio de la descripción de esa tarde ordinaria, hay una frase que no es ordinaria en absoluto. Escribe que cuando Tally la miró, por un momento dejó de sentir el frío. Es una frase simple, pero en el contexto del invierno perpetuo de la vida de Abigail, tanto el literal como el emocional,
Es una declaración de amor, y a partir de ese momento las entradas del diario sobre Tali se vuelven más largas, más detalladas, más honestas, como si Abigail estuviera usando el diario para procesar algo que no sabe cómo procesar de otra forma. El diario es también donde Abigail se permite hacer preguntas que no puede hacer en voz alta. Preguntas sobre lo que siente, sobre si lo que siente tiene nombre, sobre qué significa que la presencia de Tali sea lo único que la hace sentir que la vida vale algo todavía. Hay una entrada particularmente hermosa, donde Abigail escribe que no entiende lo que le pasa pero que ha decidido dejar de luchar contra ello. Que si esto, sea lo que sea, es lo único bueno en su vida ahora mismo, entonces lo guardará como se guarda cualquier cosa preciosa, con cuidado, con gratitud, sin hacerle preguntas. Esa entrada es el momento donde Abigail se da permiso, no de actuar, no de hablar, solo de sentir sin culpa. Y es uno de los momentos más poderosos de la película, aunque no pase nada visible en la pantalla. Hablemos de los otros objetos, porque The World to Come tiene una relación muy particular con los objetos del mundo natural y doméstico. Segundo objeto, las flores de Tali. Tali cultiva flores. En invierno, en ese paisaje helado donde nada debería crecer, Tali encuentra formas de hacer que las cosas florezcan. Y eso no es solo un detalle de caracterización, es una metáfora que la película usa conscientemente. Tali es alguien que encuentra vida donde otros solo ven muerte, que encuentra belleza donde otros solo ven dureza. Y esa capacidad es exactamente lo que hace con Abigail. La hace florecer en el invierno más largo de su vida. Hay una escena donde Tali le lleva flores a Abigail. Son flores que ha cultivado en un pequeño invernadero improvisado. Flores en pleno invierno. Algo casi milagroso en ese contexto. Y Abigail las recibe con una expresión que es difícil de describir, como si recibiera algo demasiado valioso, como si el gesto fuera demasiado, como si nadie le hubiera dado algo así en mucho tiempo. Las pone en un vaso con agua, y cada vez que la cámara vuelve a esa habitación, están ahí, esas flores, como la presencia de Tali en el espacio de Abigail e incluso cuando Tali no está. Tercer objeto, el agua. El agua aparece constantemente en The World to Come, el río que separa las dos granjas, la lluvia de primavera, el hielo que se derrite, y la película usa el agua como símbolo del cambio emocional de Abigail. Al principio, todo es hielo, duro, inmóvil, frío. A medida que su relación con Tali se profundiza, el hielo empieza a ceder, el río empieza a moverse, las escenas junto al agua se vuelven más cálidas, aunque la temperatura no haya cambiado. Y hay una escena junto al río que es de las más íntimas de toda la película. Están las dos a la orilla, el agua corre, y hay algo en el sonido del agua moviéndose que hace que el silencio entre ellas sea diferente, más lleno, más vivo. Cuarto objeto, la luz de las velas. The World to Come usa la iluminación con una precisión que es casi pictórica. Las escenas con los maridos son frecuentemente en luz dura, diurna, sin sombras que protejan. Pero las escenas entre Abigail y Tali, especialmente las más íntimas, son frecuentemente a la luz de las velas. Y esa luz suave que esconde tanto como revela, que crea sombras cálidas en los rostros, es perfecta para lo que estas escenas necesitan. La luz de las velas es el espacio donde Abigail y Tali pueden existir, donde las reglas del mundo diurno se suavizan, donde es posible decir verdades que la luz del día haría demasiado expuestas. ¿Habéis tenido alguna vez un espacio físico que se convirtió en sagrado porque era donde podíais ser completamente vosotras? ¿Un lugar que pertenecía solo a vosotras dos? Quiero que me lo contéis. Vamos al subtexto, porque The World to Come vive en el subtexto con una intensidad que pocas películas alcanzan. Esta es una película de 1856, en una granja rural de Nueva York, donde las conversaciones entre mujeres ocurren mientras cosen, mientras cocinan, mientras realizan el trabajo doméstico interminable de esa época. Y en esas conversaciones aparentemente mundanas, hay capas y capas de significado. Hay una escena que me parece de las más cargadas de subtexto de toda la película. Están cosiendo juntas. Y Tali está hablando sobre las flores, sobre cómo algunas flores solo florecen en condiciones muy específicas, cómo necesitan exactamente la cantidad correcta de luz y agua y temperatura. Como si las condiciones no son perfectas se cierran, se protegen, esperan,
Y mientras habla, mira a Abigail, no a las flores, a Abigail. Y Abigail sabe que no están hablando de flores. Baja la vista a su costura. Sus manos se mueven pero más despacio. Está escuchando cada palabra con una atención que no tiene nada que ver con la botánica. Luego hay una pregunta que Tali hace en voz baja. ¿Alguna vez sentiste que estabas esperando algo, sin saber exactamente qué? Solo esa sensación de que algo falta y que cuando llegue lo vas a reconocer. Abigail no responde de inmediato. Su aguja se detiene sobre la tela. Sí, dice finalmente. Toda mi vida. Y Tali asiente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Esa conversación sobre flores y espera y reconocimiento es la declaración de amor más hermosa de la primera mitad de la película. Y ocurre mientras cosen. Luego está la escena de la lluvia, que es visualmente perfecta y emocionalmente devastadora. Están atrapadas en el granero por una tormenta repentina. Están sentadas en el heno. La lluvia golpea el techo y hay algo en ese encierro forzado, en esa intimidad no planeada, que hace que las barreras caigan. Tali le pregunta a Abigail sobre su hija perdida y nadie le pregunta a Abigail sobre su hija. Su marido no puede hablar de ello. La comunidad no menciona el tema. Y de repente esta mujer que apenas conoce le hace la pregunta más directa y más amorosa que nadie le ha hecho. ¿Cómo era? Y Abigail habla. Por primera vez habla sobre su hija sin que las palabras se le atoren en la garganta. Y mientras habla, Tali la escucha de una forma que Abigail no recuerda que nadie la haya escuchado nunca. Con toda su atención, con sus ojos completamente en Abigail, con una presencia total. Cuando Abigail termina, hay lágrimas en sus mejillas, y Tali extiende la mano y la seca, con los dedos, con la delicadeza con que se toca algo que puede romperse. Y Abigail cierra los ojos bajo ese toque. Y por un momento todo el invierno dentro de ella se detiene. Pregunta honesta para ustedes. ¿Alguien alguna vez os escuchó de esa manera? Con toda su presencia, sin interrumpir, sin juzgar, solo estando ahí completamente. ¿Cómo se sintió? Contadme. Hablemos de las miradas en The World to Come, porque esta película tiene uno de los vocabularios visuales más ricos que hemos analizado. Las miradas entre Abigail y Tali son diferentes a las miradas en cualquier otra historia que hayamos analizado. Son más lentas, más deliberadas, como si cada mirada fuera un acto consciente en un mundo donde el acto consciente de mirar a otra mujer así fuera ya una forma de transgresión. Las primeras miradas de Abigail hacia Tali son de sorpresa, como si Tali fuera algo que Abigail no esperaba que existiera, como si su mera existencia fuera una revelación. No hay nada furtivo en cómo Abigail mira a Tali al principio. Al contrario, Abigail la mira con una apertura casi infantil, como alguien que ha olvidado que se supone que debe disimular. Y eso dice algo hermoso sobre el estado de Abigail cuando conoce a Tali. Está tan profundamente dentro de su dolor que ha perdido los mecanismos de defensa sociales, no tiene energía para disimular. Y entonces, lo que siente cuando mira a Tali está completamente expuesto en su cara. Tali lo ve, por supuesto que lo ve, y en lugar de retroceder, lo recibe. Con una sonrisa que es una invitación. Las miradas de Tali hacia Abigail son más complejas desde el principio, porque Tali llega a esta historia con más conciencia de lo que está pasando. Tali no está descubriendo algo nuevo sobre sí misma, está reconociendo algo que ya conoce. Y entonces sus miradas tienen esa dualidad que ya hemos visto en otras historias. Querer acercarse y saber que acercarse es complicado. Desear y ser responsable con ese deseo al mismo tiempo. Hay una mirada específica de Tali que aparece varias veces. Es cuando Abigail dice algo que revela su mundo interior. Una observación sobre la naturaleza, una frase sobre el cielo, y Tali la mira con algo que es casi reverencia, como si Abigail fuera una obra de arte que estuviera descubriendo. Es la mirada de alguien que reconoce la rareza y la belleza de lo que tiene frente a sí. Y luego está la mirada más importante de la película, que llega en un momento que no voy a revelar completamente porque necesitas vivirlo. Pero lo que sí voy a decir es que es la primera vez que se miran sin ninguna capa entre ellas, sin el pretexto de la conversación, sin el trabajo doméstico que les da algo donde poner los ojos cuando la intensidad es demasiada. Solo sus rostros, solo sus ojos, solo el reconocimiento mutuo de algo que ya no puede llamarse de otra forma.
y la película se queda en esa mirada más tiempo del que esperas, como dándote espacio para vivir dentro de ese momento con ellas. ¿Conocéis ese tipo de mirada que no necesita que pase nada más, que es completa en sí misma, que es suficiente? Contadme. Hablemos de la tensión física en el contexto de 1856, porque es aún más contenida que en los años 50 que analizamos con Muriel y Sandra, y esa contención hace que cada contacto sea absolutamente sísmico. En 1856, las mujeres rurales de Nueva York no tienen los mismos códigos de contacto que las mujeres de los años 50. Sus vidas son más duras, más físicas en el sentido del trabajo, pero más restringidas en el sentido de la ternura. Y entonces cuando Abigail y Tally se tocan, incluso de las formas más pequeñas, el efecto es enorme. El primer contacto real entre ellas es casi accidental. Están trabajando juntas en algo, sus manos se rozan alcanzando lo mismo. Y se detienen, con sus manos tocándose, sin moverse ninguna de las dos. Es un contacto que dura menos de 3 segundos. Pero en esos 3 segundos hay toda una declaración. Luego está la escena de las manos. Abigail tiene las manos agrietadas por el frío y el trabajo, y Tally lo nota. Sin decir nada, toma las manos de Abigail entre las suyas, las sostiene, las calienta con su calor, y les aplica algo, una crema que ha hecho ella misma con ingredientes de su jardín. El gesto es de cuidado, de atención, de alguien que ve el dolor de otra persona y hace algo al respecto. Y Abigail se queda completamente quieta mientras Tally cuida sus manos. Sus ojos bajan a las manos de Tally sobre las suyas, y luego suben al rostro de Tally y se quedan ahí. Tally levanta la vista. Sus miradas se encuentran, y ninguna habla. No hay palabras para este momento, solo el calor de las manos de Tally sobre las de Abigail en medio del invierno más frío. Es el momento más íntimo de la primera mitad de la película, y ocurre a través de las manos. Luego está la escena de la primavera, cuando el hielo finalmente empieza a ceder, están afuera. Y hay algo en el aire nuevo, en el olor de la tierra que se despierta, que hace que todo sea diferente. Están caminando juntas. Y sin que haya una razón específica, Tally toma la mano de Abigail, no para guiarla, no porque el camino sea difícil. Solo la toma y caminan así, con sus manos entrelazadas, en silencio, con el sol de primavera sobre ellas. Y en el rostro de Abigail hay algo que no habíamos visto antes, algo que es tan simple y tan enorme a la vez. Felicidad. Abigail es feliz, por primera vez en toda la película. Completamente, sencillamente feliz. Hablemos de los maridos, porque The World to Come hace algo valiente al retratar a los dos hombres de esta historia. Dyer, el marido de Abigail, no es malvado. Es un hombre destrozado por el mismo duelo que destroza a Abigail. Pero donde Abigail busca conexión en el dolor, Dyer se cierra, se vuelve hacia adentro, se vuelve hermético, y hay una tragedia en eso. Dos personas que comparten el mismo dolor y no pueden ayudarse la una a la otra a cargarlo. Hay escenas entre Abigail y Dyer que son incómodas precisamente porque no hay drama, no hay peleas, no hay crueldad declarada. Solo dos personas en la misma casa que han dejado de llegar la una a la otra. El silencio entre Abigail y Dyer es completamente diferente al silencio entre Abigail y Tally. El silencio con Dyer es vacío, es ausencia. Es dos personas que ya no saben qué decirse. El silencio con Tally está lleno de todo lo que no cabe en las palabras. Y esa diferencia, esa distinción entre el silencio vacío y el silencio pleno, es uno de los elementos más poderosos de la película. Finney, el marido de Tally, es diferente. Más oscuro, más controlador. Hay algo en él que es genuinamente amenazante, aunque nunca cruce ciertos límites visibles. Es el tipo de hombre que no necesita levantar la voz para que todos en la habitación sepan exactamente cuál es su lugar. Y observa cómo Tally se mueve cuando Finney está presente. Se hace más pequeña, más cuidadosa, más medida en cada gesto y cada palabra. Es el contraste perfecto con cómo Tally se mueve cuando está sola con Abigail, donde se expande, donde ocupa espacio, donde ríe sin calcular si está riendo demasiado alto. Ese contraste nos dice todo sobre lo que Abigail representa para Tally. No solo amor, libertad. El punto de quiebre de la historia llega de una forma que es perfectamente coherente con el mundo de la película. No hay una gran confrontación,
No hay una declaración dramática en medio de la tormenta. Hay una tarde ordinaria, y algo que se dice, y algo que no puede no decirse después. Abigail lee en voz alta de su diario. Un fragmento, no uno de los más reveladores. Pero Tali escucha, y en ese fragmento, en esas palabras elegidas con tanta precisión, Tali escucha lo que Abigail no puede decir directamente. ¿Para quién escribís eso?, pregunta Tali en voz baja, y Abigail no responde, pero la forma en que la mira es la respuesta. Para mí, dice Tali, no como pregunta, como certeza. Silencio. ¿Está bien?, pregunta Abigail. Y en esa pregunta hay todo. Está bien que te lo haya escrito. Está bien lo que siento. Está bien que lo sepas. Está bien que exista. Tali se acerca, lentamente, y toma la cara de Abigail entre sus manos, con la misma delicadeza con que secó sus lágrimas en el granero, con la misma ternura con que calentó sus manos agrietadas. Sí, dice, está perfectamente bien. Y el beso que sigue no es un beso de pasión, es un beso de llegada, de reconocimiento final, de dos personas que han estado viajando hacia este momento desde el principio y que finalmente han llegado. Es el beso más tierno de todas las historias que hemos analizado. Y también el más triste, porque ambas saben que el mundo en que viven no tiene espacio para esto, que este momento tiene un precio, que la felicidad que sienten es real, y es frágil y es peligrosa. Pero lo eligen de todas formas. The World to Come no nos da un final feliz, y sería deshonesto decir que lo hace, pero nos da algo más valioso que un final feliz. Nos da la verdad de lo que significa amar en condiciones imposibles, de lo que cuesta, de lo que vale. Abigail al final de la historia ha perdido cosas, ha pagado precios que no son justos, ha vivido consecuencias de un mundo que no tiene espacio para quien es, pero también ha amado, completamente, sin reservas, sin mentirse a sí misma. Y el diario, ese diario que comenzó como el único espacio de honestidad de Abigail, termina siendo un testimonio, no solo de su amor por Tali, sino de su existencia plena, de que hubo una mujer aquí que amó de verdad y que ese amor fue real aunque el mundo no lo reconociera. La última entrada del diario es simple, casi escueta comparada con la belleza de las entradas anteriores, pero en su simplicidad hay algo que es casi sagrado. Es Abigail diciéndose a sí misma y a cualquiera que algún día lea estas páginas, existí, amé, fue real. Y eso es todo. Y es suficiente. The World to Come nos recuerda algo que necesitamos recordar, que el amor entre mujeres no es un fenómeno moderno. No comenzó con los movimientos de derechos civiles, no comenzó con Stonewall. Ha existido siempre, en las granjas de 1856, en los salones de los años 50, en los pueblos costeros de hoy, siempre ha existido, a veces en voz alta, a veces en susurros, a veces solo en diarios que nadie más podría leer, pero siempre real, siempre válido, siempre digno. Abigail y Tali no tuvieron el mundo que merecían, pero tuvieron el uno al otro por un tiempo, y se vieron completamente, y se amaron sin mentiras, y hay algo en eso que trasciende el tiempo y la época y las circunstancias imposibles. Cada entrada de diario escrita a la luz de una vela, cada flor cultivada en el invierno, cada mano tomada en el camino de primavera, cada mirada que lo decía todo sin palabras. Todo fue amor, todo fue resistencia, todo importó. Y sus historias son nuestra historia también. Mi pregunta final para los comentarios, y quiero que sean muy específicos, ¿cuál fue el momento en The World to Come donde sintieron que Abigail dejó de sobrevivir y empezó a vivir de verdad? No el momento del beso, sino el momento anterior, el momento donde algo dentro de ella eligió la vida, la escena, el objeto, la palabra, el segundo preciso. Y si este análisis te llegó, si te hizo pensar en todas las mujeres que amaron en silencio antes que nosotras, si te hizo valorar el privilegio de poder amar en voz alta hoy, compártelo con alguien que lo necesite ver, con alguien que todavía esté aprendiendo que su amor es válido, y real y digno, sin importar lo que el mundo diga. Porque en Cine con Contacto, las historias sáficas se analizan con toda la profundidad y el amor y el respeto que merecen. Nos vemos en el próximo análisis. Y recuerden, escribid vuestras historias, aunque sea solo para vosotras, porque algún día alguien las necesitará leer.